Bien, queremos agradecer a nuestra conferencista. Hemos terminado esta primera parte. Vamos a continuar, pues comprenderán, Rosana está en el interior del salón. Hay varias actividades que se están desarrollando al interior del salón de sesiones. Tenemos un día agitado de agenda, pero vamos a continuar. Con la asambleísta Rosana Alvarado vamos a hablar del procedimiento legislativo en el Ecuador. Ella es representante de la provincia de La Suay y miembro de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Y luego de la conferencia de ella. Gracias, compañeros y compañeras. Gracias, Patricio, por la presentación, Livi por la invitación y, bueno, pues a nuestros expositores internacionales y a todos ustedes por la paciencia. Entenderán que hemos estado pues en una situación, en un pleno con algunos incidentes, entonces había que tratar esos puntos, así que por eso el retraso, ¿no? Un gusto estar aquí. Creo que no es mucho lo nuevo que cada uno de los expositores vayamos a decir más allá de lo que establece la ley, pero por supuesto que es importante ratificar y creo que es importante reivindicar el procedimiento parlamentario que tenemos hoy en día en la Asamblea Nacional. Si es que volvemos a mirar por definición lo que constituye una Asamblea Nacional, si es que vemos con absoluta claridad de qué trata y de qué habla una Asamblea Nacional, pues siempre estaremos hablando de legislación. Y a eso se refiere el Diccionario Universal de Términos Parlamentarios de la Cámara de Diputados de México, cuando define a esta función como la actividad del Estado que se materializa a lo largo de un proceso creativo de las normas jurídicas destinadas a reglamentar la organización del Estado, el funcionamiento de los órganos del Estado, las relaciones entre el Estado, sus habitantes y de ellos entre sí, habitantes con habitantes. Yo diría que frente a esta definición es la Constitución del 2008 vigente y la Ley Orgánica de la Función Legislativa y el procedimiento parlamentario el que probablemente abre este abanico y considera con mayor relevancia y con mayor importancia el tema de los derechos. Probablemente es en la función legislativa en donde definimos todos los días el aterrizaje de los derechos que exige nuestra Constitución. En este sentido, la tarea no es sencilla, reviste enormes y fuertes complejidades. Además, normalmente, y en el caso ecuatoriano, pues parecería que con mayor fuerza, un trabajo legislativo expuesto a una serie de críticas que muchísimas veces no se compadecen con la realidad. ¿Y por qué son las críticas? Probablemente en atención al funcionamiento o a la misma conformación de esta función democrática de la Asamblea Nacional. Conforme lo señala la profesora española Mercedes García Montero, las críticas se centran en el desempeño de un rol pasivo del legislativo frente a un ejecutivo más fuerte, ¿sí? Si es que nosotros revisamos de este momento la prensa, tal vez encontramos alguna de las críticas relacionadas con este punto o con este aspecto. Ahora, ¿por qué? Porque tal vez la mayor parte de las iniciativas legislativas son provenientes del Ejecutivo. La mayor parte de las leyes que están actualmente tramitándose en la Asamblea Nacional son provenientes del Ejecutivo o de iniciativa del Ejecutivo. De este poder vienen la gran mayoría de proyectos. Además, agreguemos otro factor súper importante, el problema del juego de mayorías y de minoría. Si se tiene un grupo parlamentario afín al gobierno, se acusa al Parlamento de someter su voluntad a decisiones externas y, en cambio, si sucedería lo contrario, la crítica radicaría en que la oposición hace un juego de obstrucción y entorpecimiento de los objetivos que persigue el gobierno, ¿sí? Entonces, por un lado o por otro, pues las críticas se fundamentan de esta manera y no es nada nuevo, compañeros y compañeras, ¿no? Si hacemos aquí una mención y un recuento de cuáles eran las críticas que se planteaban hacia el legislativo, pues vamos a encontrar que con frecuencia eran estas que hoy se mencionan y que son reconocidas por Mercedes García Montero, ¿no? Ahora, esta misma estadista afirma que podríamos señalar 3 criterios para aliviar la crítica que recae en los parlamentos. El hecho de que la Asamblea Nacional es el órgano político por excelencia,
lo que implica que sus actividades se desarrollan a través de los procesos de discusión, de razonamiento entre actores políticos, además de diferentes tendencias, diversidad de criterios, diversidad de fundamentos para esas decisiones. Esto significa también que si bien existen reglas procedimentales para la tarea legislativa, el procedimiento está definido, marcado por una ley, estas probablemente no son suficientes o no son los únicos elementos que se deben tener en cuenta para asegurar la calidad de una ley, ¿sí? Muchísimas veces los procedimientos que se plantean, los informes, los debates, pues más allá de cumplir con un procedimiento legislativo, pues también nos despiertan enormes dudas cuyas respuestas no están necesariamente en la misma ley a tramitarse. Las exigencias de los sistemas políticos actuales demandan respuestas rápidas. Esas respuestas rápidas es hora de franquear, de sincerar el discurso. Las respuestas ágiles, rápidas, unánimes, ¿son posibles en el legislativo? O tal vez esas respuestas ágiles, rápidas, unánimes, son posibles desde el Ejecutivo, en cambio, porque en el legislativo los procesos son más largos, más complejos y sujetos a estas voluntades de una mayoría y de una minoría. Y necesariamente otra respuesta a estas críticas, el proceso de aprobación de una ley para ganar legitimidad debe pasar por un procedimiento legislativo, ¿sí? Y creo que frente a eso tenemos ejemplos bastante cercanos, casi de hace 10 días o de la semana pasada, en donde vemos las críticas que giran alrededor de la reforma tributaria, la forma en la que ella ha ingresado o la que esta reforma está en vigencia sin haber pasado por el Parlamento o por una discusión en el Parlamento, sin duda, pues no redunda en la legitimidad de una ley, ¿no? El hecho de que sea el Parlamento, sea la Asamblea Nacional, sea el Legislativo el que definen sus debates, posturas, reflexiones, críticas, seguramente ayuda a reconocer la legitimidad social de la voluntad política que se genera en el Parlamento o en la Asamblea. Ahora, en el caso ecuatoriano hay una razón de muchísimo peso para legitimar la labor parlamentaria y es la incorporada en el texto constitucional aprobado en Montecristi, la Constitución del año 2008, es la que establece como primera garantía constitucional de los derechos de las personas a las garantías normativas. El artículo 84 de nuestra Constitución señala que es la Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar formal y materialmente las leyes y las demás normas jurídicas a los derechos que están previstos en la Constitución, los tratados internacionales y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, de los pueblos, de las nacionalidades. En ningún caso la reforma de la Constitución, leyes, otras normas jurídicas ni los actos del poder público atentarán contra los derechos reconocidos en la Constitución. Esto entonces se traduce en la necesidad de contar con un legislativo que esté orientado a que la Constitución política del Ecuador pues no se haga agua, ¿sí? De un legislativo que tenga también entre sus argumentos y entre sus fundamentos, entre sus convicciones, la necesidad de vivir en la cotidianidad la Constitución política, los objetivos que plantea la Constitución política como el documento más jurídico y político de los ecuatorianos. Esto entonces, lejos de ser una declaración nostálgica o romántica o poco relevante, supone en cambio que todos los actos del poder público deben ajustarse a los textos de la Constitución y respetar y ponderar los derechos que en ella se reconocen. Más allá de esto que acabamos de mencionar, la incorporación de las garantías normativas tiene también otro tipo de significaciones. Voy a mencionar 3 de ellas. Explicita el papel fundamental que juega el Parlamento en la promoción y defensa de los derechos de las personas a través de la tarea legislativa. Al mismo tiempo, y como todo un poder en un Estado constitucional de derechos, se somete este poder a los derechos de las personas que son fines y límites de su accionar y no al revés, ¿sí? Es
Somos nosotros quienes estamos sometidos a los derechos de las personas y no al revés. Y establece el procedimiento parlamentario como garantía de estos mismos derechos. Entonces, si utilizamos estos argumentos como antecedentes, el análisis del procedimiento legislativo adquiere relevancia. En eso vamos a desarrollar la ponencia en los siguientes minutos y vamos a concentrarnos en los 3 momentos que, de acuerdo a la doctrina, son comunes a todo procedimiento legislativo: la iniciativa, la constitutiva y la de eficacia, revisando para esto las disposiciones constitucionales y también lo que recoge nuestra Ley Orgánica de la Función Legislativa. La definición del Estado ecuatoriano de derechos y justicia tiene esta definición de Estado constitucional de derechos y justicia, tiene una razón de ser y esta razón pues repercute en el procedimiento legislativo. Desde la teoría constitucional se ha llegado a diferenciar en la evolución de los modelos de Estado varias etapas que por motivos didácticos diferenciaremos en 3: el Estado absoluto, el Estado de derecho y el Estado constitucional de derechos. En el Estado absoluto, la voluntad del rey es la que prima, la que define todo. En el Estado de derecho, el Estado legalista, con la ley supone la expresión de la voluntad y por tanto es la ley la fuente principal del derecho, superior a cualquier otra fuente. Y finalmente el Estado constitucional de derecho, en donde son los derechos de las personas las que someten a todos los poderes y desplazan a la ley como fuente principal del derecho. Sin embargo, en cualquier modelo de Estado, la ley sigue jugando un papel preponderante, muy fuerte, muy importante, y también en un Estado constitucional de derechos y justicia, donde la ley, estas leyes que hacemos aquí, se convierten precisamente en garantía de los derechos de las personas, ¿sí? La Constitución del Ecuador nos dice con claridad cuándo es necesaria la expedición de una ley, lo que significa que es inmediatamente necesario pues, activar el procedimiento legislativo. El artículo 132 de la Constitución nos habla de que es necesaria una ley para regular el ejercicio de los derechos, de las garantías constitucionales, para tipificar infracciones, establecer las sanciones correspondientes, para crear, modificar o suprimir tributos sin menoscabo de las atribuciones que la Constitución establece para los gobiernos autónomos descentralizados, una ley para atribuir deberes, responsabilidades y competencias a los gobiernos autónomos descentralizados, una ley para modificar la división político-administrativa del país, excepto en lo que es relativo a las parroquias, una ley para otorgar a los organismos públicos de control y regulación la facultad de expedir normas de carácter general en las materias propias de su competencia,